Voy a ir, mientras monto el chiringuito, voy comentando con vosotros que desde hace ya un tiempo el Señor puso en mi corazón compartir acerca del Sermón del Monte, que como todos sabéis es muy denso, es increíble la enseñanza, es increíble todo lo que podemos llegar a aprender de este pasaje tan tremendo de la Escritura y que me parecía, pues no sé, que tenía que hacerlo durante cada bienaventuranza para así aprovechar bien esa enseñanza y no tan de pasada porque no tenemos tanto tiempo para predicar y bueno, pues que sepáis que venía haciendo esta serie de predicaciones y que hoy, pues si Dios lo permite, vamos a estudiar la cuarta bienaventuranza, que está en el versículo 6 del libro de Mateo, capítulo 5. Mateo, capítulo 5, versículo 6. Si queréis, podemos leer un poquito el pasaje para entender el contexto. Dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose, se acercaron a él sus discípulos y abriendo su boca, les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los afligidos, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los apacibles, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y el que nos ocupa hoy, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. No sé cómo está tu estómago hoy, ni como se suele decir, ni el gaznate, ¿verdad? ¿Tenéis hambre? ¿Muy temprano todavía para tener hambre? ¿Tenéis sed? Yo, gracias a Dios, tengo mi botellita aquí. Pero, bueno, no nos vamos a quedar solo en el hambre y en la sed, ¿no? Podemos decir, como dice la segunda parte del versículo, que gracias al Señor ellos serán saciados. Muy bien. Bueno, como hemos leído anteriormente, hemos visto a lo largo de estas predicaciones atrás y a lo largo de estos versículos que tenemos atrás, cómo hemos de ser pobres en espíritu, cómo vemos que el creyente, ese prototipo que nos describe aquí el Señor, llora, y no es un lloro simple, es un lloro por el pecado, que sabemos, nos notamos el pecado y lloramos a causa de saber que somos pecadores. Lloramos al saber que fuera de esas puertas hay gente que todavía no conoce al Señor y que peca sin saber que ahí tiene al Señor de señores y al Rey de reyes. Eso le produce lloro al creyente. También hemos visto que debemos de ser mansos, ¿verdad? Y veíamos qué significaba la palabra manso. Y ahora, en esta bienaventuranza, nos ofrece un pequeño cambio en el sentido global de esta serie de bienaventuranzas. Las anteriores nos han hecho vernos a nosotros mismos, a mirar nuestro interior, a examinarnos. Y ahora, como decíamos el jueves, ¿verdad, Emilio? Emilio hizo un pequeño spoiler de hoy, pero te perdona el Señor, Emilio, tú lo sabes, te quiero. Ahora vamos a hacer un cambio, ahora vamos a buscar una solución, ahora vamos a notar un cierto enfoque distinto de lo que veníamos viendo antes. Habíamos visto nuestra impotencia, ¿verdad? Nuestra incapacidad y nuestra debilidad total cuando hemos dicho que éramos pobres en espíritu. Como un hermano oró antes, bueno, esta mañana nos lo compartió José Luis, el sentir que estamos en bancarrota, que estamos, como diríamos antiguamente, sin una perra, ¿verdad? Sin dinero,
sin dinero espiritual estamos hablando, estamos vacíos por completo, estamos en bancarrota espiritual. Pero hemos visto el pecado que hay en nosotros y que eso desfigura la creación tan perfecta que hizo el Señor del ser humano. Luego vimos también la descripción de la mansedumbre y todo lo que eso representa en nuestras vidas. El terrible problema que genera el yo, ¿verdad, hermano? Ese yo que muchas veces la Biblia lo describe como el viejo hombre, que aflora y aflora y aflora, y nosotros intentando esa lucha para vencer a ese yo. Ese confiar en nosotros mismos y que nos lleva a tantos fracasos y a tanta miseria y a tantos conflictos en todos los niveles, ¿verdad? Hemos visto que el cristiano que nos describe en estas bienaventuranzas lamenta y odia profundamente todo eso. Ahora pasamos a buscar la solución. Por eso hemos dicho que vamos a ver un cambio de enfoque de las bienaventuranzas anteriores con respecto a estas. Cómo el Señor nos ofrece esa liberación del yo que tanto anhelamos, ¿verdad? Esta bienaventuranza es una de las afirmaciones más maravillosas que existen en el Evangelio. ¿Estáis de acuerdo conmigo, hermano? Es cierto. Es muy doctrinal. Enseña mucho este versículo y pone de relieve una de las doctrinas, una de las enseñanzas más increíbles, que es que nuestra salvación es completamente gracias a su gracia. Es un regalo, es un don gratuito de parte del Señor. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Pero qué significa realmente esto? ¿Qué significa tener hambre? ¿Qué significa tener sed? ¿Qué significa la palabra justicia? ¿Qué significa saciar? Pues si queremos ser bienaventurados, debemos tener hambre y sed de justicia. Yo en mi vida procuro ser muy básico. Y para el que nunca me haya escuchado predicar, os diré que no voy a buscar en la Escritura donde no hay, que no os voy a enseñar nada nuevo, eso lo dejo para los maestros, que sé que aquí hay. Yo, como digo a mis alumnos de la escuelita dominical, con que os llevéis el mensaje a vuestra casa, el principal, ya sé que el Señor me ha usado. Así que pido concentración para simplemente lo que quiero decir, que es muy sencillo y es muy simple. Que los bienaventurados son aquellos que tienen hambre y sed de justicia, y ellos serán saciados. No hay más, no hay algo místico aquí. El orden no está en querer ser bienaventurados como primera intención, sino que esto lo da Dios a los que buscan justicia. Vamos a buscar con sed y con hambre la justicia de Dios, y como consecuencia vendrá el ser saciados. Así que lo que de verdad, lo importante, lo que debemos de buscar como primera prioridad es buscar la justicia de Dios. ¿Y qué significa esta justicia? Pues con mucha frecuencia en el Nuevo Testamento esta palabra, justicia, significa justificación. Pero en este versículo el contexto que nos da significa mucho más que justificación. Parece ser que incluye también la santificación. Justificación, santificación en la palabra justicia. O dicho de otras palabras, el deseo de justicia, el hecho de tener hambre y sed de ella, significa, en último término, querer librarse del pecado en todas sus formas y en todas sus manifestaciones. Eso es lo que realmente quiere decir aquí la palabra justicia. Quiero abandonar el pecado. No quiero seguir practicando más el pecado. Quiero desecharlo de mi vida. Por tanto, en un sentido positivo, lo que quiere decir es ser justo ante Dios. Y esto, después de todo, es lo fundamental. Es el verdadero deseo de todo creyente. Quitar el pecado de nuestra vida y llenarnos de la justicia de Dios. Habiendo ya caído en la cuenta de lo que significa ser pobre en espíritu y llorar a causa del pecado, se llega a la fase de anhelar vernos libres del poder del pecado. Como hemos dicho antes, la persona que hemos venido contemplando en esta bienaventuranza, en este sermón,
es una que llega a considerar que el mundo en el que vive está bajo el dominio del pecado y de Satanás. Y que en nuestra antigua vida hemos andado conforme al príncipe de la potestad del aire, del espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ve que el Dios de este mundo lo ha venido cegando y ahora anhela verse libre de él por completo. Desea alejarse de lo que este poder te lleva a hacer, de lo que te arrastra para ser suyo, como diría el apóstol Pablo en la ley, en sus miembros, la que habla el apóstol Pablo en Romanos 7. Desea verse libre de la tiranía y del poder y de la esclavitud del pecado. La persona que tiene hambre y sed de justicia solo desea verse libre de lo que contamina la esencia misma de nuestro ser y de nuestra naturaleza. El cristiano es alguien que desea verse libre de todo eso. ¿Qué es entonces tener hambre y sed de justicia? Pues es verse libre del yo en todas sus horribles manifestaciones y formas. Desea desvincularse de la ansiedad por sí mismo en todas sus formas. El que tiene hambre y sed de justicia es el que desea vivir las bienaventuranzas en su vida diaria. Cuando uno se levanta, lo primero que hace, o el cuerpo le pide, beber, comer, café, tu tostadita, ¿verdad? Porque yo por lo menos, mi barriga empieza a hacer unos ruidos extraños, unos sentimientos propios de mi cuerpo. Pues como creyentes, cada día que nos levantamos, ¿cuál debe de ser nuestro primer deseo? Tener hambre y sed de justicia. El que desea mostrar el fruto del Espíritu en todas sus acciones, en toda su vida y actividades. Ese debe de ser el creyente. El que ansia, como el creyente del Nuevo Testamento, la persona nueva en Cristo Jesús. Eso es lo que desea el nuevo hombre, la nueva mujer en el Señor. Es un deseo ferviente de conocer más a nuestro Padre, de conocer más a su Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo. También nos dice Juan que nuestra comunión verdaderamente es con el Padre, es con su Hijo Jesucristo. También dice que Dios es luz y no hay tinieblas en él. ¿Quieres tener comunión con este Padre? Yo sí. Estar en comunión con Dios quiere decir que andas con el Padre, estás con el Hijo y con el Espíritu Santo. En esa luz, en esa pureza y santidad benditas. Cuando estaban en el Edén, Adán andaba con Dios. Cuando lo leemos, ¿verdad? Que nos impresiona, porque andar con Dios físicamente tiene que chocar. Y si yo te digo que hoy tú puedes andar espiritualmente con tu Padre, con Jesús y con el Espíritu Santo, ¿qué me dirías? Lo tenemos al alcance de la mano, no por nuestros méritos precisamente, sino porque Él se llega a nuestras vidas. Veamos en los Evangelios. Miramos qué dicen de nuestro mayor ejemplo, de nuestro Señor Jesús. ¿Verdad? Que Él obedecía perfectamente la ley santa de Dios. Si observamos la Escritura, vemos cómo Él reaccionaba cuando le hacían mal, cómo tenía su amabilidad, su compasión, su bondad, su sensibilidad, cómo reaccionaba frente a sus enemigos, ¿verdad? Y ante todo lo que le hicieron. Este es nuestro ejemplo. A Él es a quien debemos de seguir. Eso es andar en comunión con nuestro Padre, con el Señor Jesús y con el Espíritu Santo. Ahí está la imagen. Esa es la imagen. Y vosotros y yo, según la doctrina del Nuevo Testamento, hemos nacido de nuevo y hemos sido hechos otra vez según imagen y semejanza. El deseo máximo del creyente es ser como Cristo. ¿Y qué quiere decir eso de tener hambre y sed? Lo que no quiere decir es que podamos alcanzar esa justicia con nuestros propios medios, ¿verdad?
Antonio antes oró diciendo que realmente no merecemos tanta misericordia de parte del Señor. Bueno, ni tanta ni ninguna, es que no lo merecemos. ¿Por qué? Porque tenemos el pecado y el pecado nos separa del Señor. Lo que sí quiere decir tener hambre y sed de justicia es que tenemos que tener conciencia de nuestra necesidad, de nuestra profunda necesidad, añadiría yo. Y más aún, de una necesidad urgente, apremiante, de ya. No podemos esperar más. Es una conciencia de necesidad que incluso llega a doler. Este hambre y sed de justicia es algo que sigue hasta que se satisface. Lo podemos experimentar en lo físico. Tú tienes hambre y ¿hasta cuándo se te quita el hambre? Cuando comes, ¿verdad? Comes, te sacias. Tienes sed, bebes, te sacias. No es un sentimiento o un deseo pasajero. Si recordamos las palabras del profeta Oseas, que le decía a la nación de Israel que siempre, por así decirlo, viene a arrepentirse para luego volver a pecar. Y Oseas les dice, justicia es como la nube de la mañana, que en un minuto desaparece. Si sabéis, aquí en Málaga en verano, la mayoría de los días amanece nublado. Y uno piensa, wow, ya me va a fastidiar el día de playa. Pero esas son nubes que enseguida se van, ¿verdad? Si hoy Oseas hubiera escrito esto, diría que dura menos que un caramelo en la puerta de un colegio, ¿verdad? Justicia dura menos que un abrazo de una suegra, que un fin de semana. ¿Sí? Bueno, ¿me entendéis, no? El vocabulario de hoy día. Esa justicia, la justicia humana, no dura nada. Dura lo que dura el deseo, pero ya está. En un minuto desaparece. El hambre es algo profundo, el hambre es algo hondo, que se sigue sintiendo hasta que se satisface. Duele, causa sufrimiento. Yo no sé lo que nuestros abuelos pasaron durante la guerra, pero sí que me contaron que pasaron más hambre que en la guerra. Pasaron mucha hambre, pasaron mucha necesidad y dolía el estómago cuando no había nada que llevarse a la boca. Cuando no te llevas nada a la boca espiritualmente, duele. Cuando no buscamos realmente al Señor, duele. Cuando éramos novios, ahí está mi Alisita. No podía esperar al día siguiente sin verla. Es que no veas. Un sentimiento, ¿verdad?, de ver a tu pareja. Y si en ese día no la veía, qué decepción. Uno buscaba como un recién enamorado a su pareja, ¿verdad? Y hasta que no la veía, no saciaba ese sentimiento, esa necesidad de verla. Pues a un nivel espiritual mucho más puro, digamos, que el afecto sentimental de una persona, nos lo explica y lo hemos cantado también el salmista en el Salmo 42. Dice, como el ciervo anhela las corrientes de las aguas, así te anhelo a ti, oh Dios. Tengo sed de Dios, del Dios viviente. Aquí la palabra anhelar las corrientes o buscar las corrientes realmente dice como el ciervo brama. No te voy a imitar el bramido del ciervo porque ya bastante algo ridículo. Bueno, hermano, vamos centrando. Que no te voy a imitar el sonido, pero el bramido es horrible. Es horrible. Es un grito desesperado del ciervo por buscar el agua. Y yo me veo muchas veces en mi vida que no busco desesperadamente al Señor. De hecho, ni lo busco a veces. Y eso no es lo que me enseña esta bienaventuranza. No es lo que me enseña este sermón. No es lo que me enseña lo que el Señor me quiere decir. Buscar ardientemente, clamar, no es buscar simplemente, es buscar con desesperación, con una necesidad apremiante, la bendición del Señor.
El predicador y profesor bíblico británico John Nelson Darby expresó lo siguiente: tener hambre no basta. Debo realmente morir de hambre por saber qué sentimientos hay del Señor en mi corazón. En referencia al pasaje del hijo pródigo, en Lucas 15, ¿se puede proyectar aquí, por favor? Lucas 15. Se acercaban a Jesús los publicanos y pecadores para... Bueno, el versículo de la parábola del hijo pródigo, porfa, porque antes hay varias parábolas. ¿Lo tenemos? Lucas 15, a partir del 11. Lucas 15 a partir del 11. Ahí. También dijo, un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden, y los repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. ¿Veis? Aquí ya empieza el hambre. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para apacentar cerdos. Y se deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí muero de hambre. ¿Veis la diferencia? Al principio tenía hambre y comía de la algarroba, pero es que ahora se muere de hambre. ¿Y qué pasa después? Que volvió en sí. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, he pecado contra el cielo y contra ti. ¡Wow! ¿Y cómo sigue después? Yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Me voy a marear. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Él le dijo, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Respuesta del padre. Pero el padre dijo a su siervo, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y ojo, y traed el becerro gordo, y matadlo, y comamos, y hagamos fiesta. ¿Veis representado aquí también esa bienaventuranza? Tenía hambre, ¿y a quién acudió? A su padre. Se moría de hambre. Acudió a su padre. ¿Y su padre qué le dio? Vestido, anillo y un banquete. Toma, niño. Hártate. Tremenda enseñanza, ¿verdad? Finalmente vamos a ver lo que se promete a los que tienen hambre y sed de justicia. Merecen ser felices, dichosos los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Por qué? Simple, porque ellos serán saciados. Todo el Evangelio se encierra en esto. Aquí entra, como hemos dicho antes, el Evangelio de gracia, donde toda nuestra salvación es regalo, es un don gratuito por parte de Dios. Aparte de Dios, no encontraremos nunca ni justicia ni bienaventuranza. Eso hay que grabarlo a fuego. Aparte de Dios, no encontraremos nunca ni justicia ni bienaventuranza. Cuando reconocemos esta necesidad, entonces Dios nos llena, nos ofrece un banquete de lujo y nos concede ese bendito regalo.
Jesús dijo que el que a Él va, no le echa y que nunca tendrá hambre. ¿Por qué? Porque Él es el pan de vida. Qué bueno. Asegurémonos de no tener, perdón. Sí. Asegurémonos de no tener hambre y sed de bienaventuranza, sino hambre y sed de justicia. Anhelar ser como Cristo. Y entonces su gracia, o por su gracia, alcanzaremos la bienaventuranza. ¿Y todo esto cómo sucede? Pues esto sucede de manera inmediata, gracias a Dios. Ellos serán saciados de inmediato. De esta forma que en cuanto lo deseamos genuinamente, Cristo y su justicia nos justifican. Y la barrera del pecado y la culpa entre nosotros y Dios desaparece. Hemos de dar gracias a Dios por ello, por darnos de inmediato esa justicia. Y esto es así porque Dios nos ve en su justicia y Él ya no ve más nuestro pecado. Nos ve como al pecador, como a ese hijo pródigo que Él ha perdonado. Y ahora estamos siendo llenos y saciados con la justicia de Dios. Por lo tanto, el cristiano debería ser siempre alguien que sabe que sus pecados son perdonados. Isaías 43, 25 dice, yo solo, borraré tus pecados por amor a mí mismo y nunca volveré a pensar en ellos. En Hebreos 10 dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, por si os despista un poco. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, porque donde hay remisión de esto, no hay más ofrenda por el pecado. Wow, gracias Señor. Pero esto también es un proceso que continúa. Somos justos delante de Dios, pero continuamos. El Espíritu Santo comienza en nuestro interior una obra para librarnos del poder del pecado y la contaminación de él mismo. Él vendrá a nosotros y producirá así el querer como el hacer por su buena voluntad. Cristo vendrá a nosotros, vivirá en nosotros y al vivir en nosotros seremos cada vez más libres del pecado. Como dice también la Escritura, podremos ser más que vencedores sobre estas cosas que nos asaltan. De modo que no solo conseguimos esta respuesta y bendición de inmediato, sigue actuando mientras andamos con Dios, con Cristo y con el Espíritu Santo que vive en nosotros. Otra bendición más, podremos resistir al diablo. Podremos resistir a Satanás, el cual huirá de nosotros. Podremos enfrentarle y resistir a su ataque y durante todo el tiempo esta obra de vernos libres de la contaminación del pecado. Filipenses 1:6 dice, y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Por eso esta promesa se cumple en su perfección en la eternidad. Llegará un día en que todos los que están en Cristo Jesús y le pertenecemos, nos presentaremos ante Él sin falta ninguna, sin reproche, sin arruga. Todas las manchas habrán desaparecido. Una persona nueva y perfecta en un cuerpo perfecto. Incluso este cuerpo de humillación será transformado y glorificado y será como el cuerpo glorificado de Cristo.
Allí seremos la novia perfecta de Cristo. Estaremos en su presencia absolutamente perfectos, de cuerpo, alma y espíritu, estando llenos de la justicia perfecta, completa y total que Dios mismo nos ha regalado. Así que no seáis engañados por aquellos que dicen que no todos disfrutaremos en el cielo de las mismas oportunidades. Y no creáis que estoy de broma, que lo hemos escuchado. Que unos se quedarán a las puertas de la boda del Cordero y otros entrarán en la intimidad. Tal cosa no se dice en la Escritura, hermano. Y quien dice esto y lo enseña, me parece a mí que no ha entendido de lo que va el Evangelio. Esto no va de eso. El cristiano es perfecto y, sin embargo, ha de llegar a ser perfecto. ¿Conocéis esto del sí, pero todavía no? Pues somos perfectos delante de Dios, pero estamos en un proceso de perfección todavía. Por Él estáis vosotros en Cristo, el cual nos ha hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Primera de Corintios 1:30 dice, Dios los ha unido a ustedes con Cristo. ¿Qué? ¿Que yo estoy unido con Cristo? ¿El Dios del universo? ¿Unido a la piltrafilla que soy yo? Sí, porque Dios hizo que Él ponga la sabiduría misma para nuestro beneficio. ¿Veis el amor de Dios? Cristo nos hizo justos ante Dios, nos hizo puros y santos y nos liberó del pecado. ¿Os fijáis aquí que está hablando en pasado? Como que Él ya lo ha hecho en nosotros, pero todavía no. Efesios 1, del 3 al 14, dice, toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido, también en pasado, con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesús. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. No lo hizo por obligación, Él lo hizo porque Él quería que estuviéramos juntos con Él. De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros, los que pertenecemos a su Hijo amado. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Tú y yo teníamos una deuda, ¿verdad? ¿La teníamos que haber pagado? Sí, pero no. ¿Quién la pagó? ¿Y Él tenía la deuda? Bendito amor. Él desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda la sabiduría y entendimiento. Ahora Dios nos ha dado a conocer su misteriosa voluntad respecto a Cristo, la cual es llevar a cabo su propio buen plan. Y el plan es el siguiente. A su debido tiempo, Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo. Todas las cosas que están en el cielo y también en la tierra. Es más, dado que estamos, por si teníamos dudas, nos lo vuelvo a repetir, estamos unidos a Cristo. Hemos recibido una herencia de parte de Dios porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan. Ya voy terminando, hermano. ¿Cuál es el propósito? Versículo 12. El propósito de Dios fue que nosotros, habla Pablo, los judíos, que fuimos los primeros en confiar en Cristo, diéramos gloria y alabanza a Dios. Y ahora ustedes, los gentiles, nosotros, también han oído la verdad. La buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. ¿Esto quién te lo está diciendo?
¿Israel? No. ¿La Iglesia Unida Betel? No. ¿Quién te da la garantía de que esto es verdad? Versículo 14. El Espíritu Santo es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. En este momento soy perfecto en Cristo y con todo aún me perfecciono. El apóstol Pablo nos recuerda también en la carta a los filipenses, dice, no quiero decir que ya haya alcanzado estas cosas, ni que ya haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante, a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo primeramente me hizo suyo. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. ¿No os parece? A mí me explota la cabeza, ¿verdad? Gloria a Dios. Vemos al cristiano como alguien que tiene hambre y sed y al mismo tiempo es saciado. Y cuanto más saciado es, más hambre tiene y más sed del Señor. Es lógico, ¿verdad? Así es la bendición de la vida cristiana. Tengo hambre y sed de justicia. Señor me sacia. Una vez que me sacia, más hambre y más sed de justicia. Pero aun como cristianos, no nos tenemos aquí. Fijaros el tremendo amor que Dios tiene para con sus hijos. Sabéis que en el origen, en el Génesis, Dios crea al hombre. A su imagen y semejanza, nos dice la Escritura. Para que fuésemos como Él, ¿verdad? ¿Qué hace el hombre? Error, peca. Desobedece y peca. ¿La respuesta de Dios lo fulmina? No. Le da otra oportunidad. Dios de oportunidades. ¿Qué nos dice la Escritura? Que Dios nos dijo que éramos polvo y que en polvo nos convertiremos. Y ahora que Jesús se encarna, que viene a este mundo, nos sustituye, muere por nosotros y resucita, ¿qué dice la Escritura? Que Dios lo glorificó, ¿verdad? Para que ahora sus hijos, que somos tú y yo, podamos ir de gloria en gloria por toda la eternidad. Eso lo leemos en Juan capítulo 1, 16 al 18. Dice, de su abundancia, todos hemos recibido una bendición inmerecida tras otra. La versión Reina Valera dice, y gracia sobre gracia. Pues la ley fue dada por medio de Moisés, pero el amor inagotable de Dios y su fidelidad vinieron por medio de Jesucristo. ¿A quién estábamos unidos? A Cristo. Nadie ha visto jamás a Dios, pero el único que es Dios está íntimamente ligado al Padre. Él nos ha revelado a Dios. Sigue siempre adelante. Olvidando el pasado, nos proyectamos hacia adelante. Perfecto, pero todavía no perfecto. Con hambre y sed, pero saciados y satisfechos. Plenamente satisfechos por y con toda necesidad de conocerle. Te pregunto, ¿has sido saciado? ¿Eres bienaventurado en este sentido? Esta es la promesa gratuita y gloriosa de Dios a todos los que son bienaventurados, que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados.